Televisa presenta. Día con día, los mexicanos seguimos el desempeño que el Ejército y la Fuerza Aérea realizan en temas tan importantes como la reforestación de los bosques, el rescate en casos de desastres naturales o la batalla contra el crimen organizado. Tareas muy distintas en apariencia, pero unidas por el mismo propósito, la protección de la sociedad mexicana y la salvaguarda de sus instituciones. En la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos se define al Ejército y a la Fuerza Aérea como instituciones armadas permanentes, cuyo objetivo es garantizar lo que es la independencia, la soberanía y las instituciones nacionales. Los antecedentes históricos del Ejército mexicano se remontan hasta los tiempos coloniales e incluso más allá, a la organización militar del pueblo azteca. En el sistema militar de los antiguos mexicanos, los hombres de cada barrio o calpulli formaban escuadrones que operaban bajo la autoridad del jefe guerrero o tlacatecutli. En cuanto a sus armas, contaban con dardos y lanzas, espadas y puñales de hueso y de obsidiana, así como mazos y macanas. Aunque para los aztecas la guerra tenía un sentido económico y político que creó grandes provincias tributarias, esta también tenía un carácter cósmico y religioso. Su manera de guerrear y de pelear tenía una finalidad religiosa. No era la dominación y exterminio del enemigo, sino era aprender, tener prisioneros para ofrecerlo a sus dioses. En cambio, los españoles sí tenían, pues traían ya toda una experiencia de guerras milenarias, toda una cultura acumulada desde las antiguas civilizaciones. Y su visión sí era de dominio, control, exterminio, saqueos y demás. El grupo que acompañó a Cortés traía, además de la armadura que él los defendía físicamente, pues también traían caballos, que este va a ser muy importante para los ataques y demás, y psicológicamente también para la población indígena. Por otro lado, los cañones, los arcabuces, todos estos elementos tecnológicos pues los hacían los hacían invencibles frente a los indígenas que estaban acostumbrados a usar hachas, lanzas, hondas. El sometimiento de los pueblos mesoamericanos por los españoles dio lugar a un largo proceso de mestizaje en el que ambas culturas se fundieron formando una nueva. Tras aquella conquista militar, la guerra y los ejércitos estuvieron ausentes de la Nueva España durante mucho tiempo. Durante 250 años en la Nueva España no hubo un ejército, porque en el ámbito externo la Nueva España no tenía un enemigo, no existía un enemigo externo. Y en el ámbito interior era tan fuerte, tan rígido el sistema virreinal apoyado en el clero, en la iglesia, que se dominaban las conciencias, por lo tanto no había necesidad de una fuerza armada que mantuviera el orden interno. Hacia 1762, sin embargo, la ocupación militar de Cuba por navíos ingleses causa un tremendo impacto en la corte de Carlos III, el rey español de la Casa de Borbón. La prolongada paz colonial había llegado a su fin. Los Borbones se dan cuenta de que los territorios están indefensos. Y es la época en que se remodelan todas las fortificaciones, por ejemplo San Juan de Ulúa, lo mismo el de Campeche, el de Acapulco y el de San Blas. La caída de La Habana a Cuba va a hacer cobrar conciencia a la monarquía española que la Nueva España, la joya más preciada del Imperio Español, está en riesgo. De ahí que se ordene la creación de un ejército realista. Era un ejército profesional. Eso nos habla de que era un ejército bien armado, un armamento moderno para su época, bien pertrechado y con una alta disciplina. Sus deficiencias de alguna manera las podemos observar en que era un ejército de leva. Muchos de esos militares realistas son militares forzados.
En 1767, el ejército realista somete una sublevación popular causada por la expulsión de la orden jesuita cercana a los indios y a los criollos. Las tropas del virrey se ven obligadas a enfrentar un creciente descontento social. Presionados los novohispanos a pagar las guerras europeas del monarca español, hacia 1810 la Nueva España se dirige hacia su emancipación. Indios y castas, criollos y mestizos, reunidos en un improvisado ejército popular, se aprestan a combatir al preparado ejército realista, compuesto en su mayoría también por novohispanos. ¿De qué estamos hechos? Estamos hechos de un espíritu que no se cansa. Estamos hechos de una mezcla de pasión y entrega. Estamos hechos de la fortaleza de nuestras familias que nos esperan en casa y de todas las familias de México. Unidos somos la gran fuerza de México. Con la protección del Ejército y la Fuerza Aérea, sembramos la semilla de un México seguro para ti y tu familia. Vivir mejor. Gobierno Federal. La verdadera fuerza del ejército no está en los uniformes ni las medallas. Está en que Ana, Luis, Pedro y cada mexicano pueda dormir tranquilo, con la seguridad de que mientras ellos descansan, existe un grupo de mujeres y hombres que cuidan día y noche lo más importante del país, su gente. Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la gran fuerza de México. Un México seguro es un México fuerte. Gobierno Federal. La madrugada del 16 de septiembre de 1810, el descontento contra la autoridad virreinal estalla en el pueblo de Dolores, Guanajuato. Un ejército popular, encabezado por el párroco don Miguel Hidalgo y Costilla, sale de aquella localidad dispuesto a emprender las primeras batallas de la independencia. Un testigo presencial del paso de aquellas tropas, el historiador Lucas Alamán, las describe de esta manera. A medida que Hidalgo atravesaba los campos y las aldeas, se le iba juntando gente que por banderas ataban en palos o en carrizos mascadas de diversos colores en que fijaban la imagen de Guadalupe, que era la enseña de la empresa. La infantería la formaban los indios, armados con palos, flechas, hondas y lanzas, y como muchos llevaban consigo a sus mujeres e hijos, todo presentaba el aspecto más bien de tribus bárbaras que emigraban de un punto a otro que de un ejército en marcha. Tomada violentamente la ciudad de Guanajuato, las tropas de Hidalgo consiguen una costosa victoria en el Monte de las Cruces, donde arrebatan sus cañones a los realistas para finalmente ser derrotadas por el pequeño ejército realista en Aculco y más tarde en Puente de Calderón. A la hora de que se enfrenta este ejército insurgente, que es una masa tremenda de casi 100,000 hombres, contra un ejército pequeño, pero sumamente profesional, como es el ejército español, de alguna manera, pues sea fácilmente derrotado este ejército insurgente tan grande. ¿Por qué? Porque el ejército pequeño de los españoles va a poder evolucionar dentro del campo, mientras que los demás son hordas, son miles de personas las que están en el campo de batalla por el lado de los insurgentes. Aniquilado el movimiento de Hidalgo y ejecutados sus jefes principales, el michoacano José María Morelos toma las riendas de la insurgencia. Párroco al igual que Hidalgo, a diferencia de la aptitud militar de Morelos resulta evidente. A diferencia de Hidalgo, lo que hace Morelos es seleccionar a los mejores hombres de cada uno de los pueblos del sur, jinetes, gente que estaba acostumbrada a montar a caballo, a usar armas, a defenderse, a matar. Otra característica que tiene el ejército de Morelos es su capacidad de maniobra y de rapidez con la que se va a desplazar. De ahí que al no presentarle un frente abierto al ejército realista, va a desgastar a los realistas. Durante un tiempo los insurgentes controlan el centro y el sur del país, pero la preocupación de Morelos respecto a su milicia va más allá del campo de batalla. En 1814, los rebeldes votan la Constitución de Apatzingán, que instituye la primera